Bueno, muchas gracias. Me uno a los agradecimientos para ir rápido en respecto a lo que me ha comentado. Y porque, bueno, tengo el dudoso honor de interponerme entre el café y todo lo anterior. Y me voy a aprovechar un poquito de lo que se ha ido diciendo, porque algunas de las diapos, puedo usar cosas que ya han dicho, incluso ir un poquito más rápido. Y lo único, decir, ya que se está grabando, cosa que lo he sabido ahora, que todo lo que digamos, pues nos representa, o por lo menos en mi caso, me representa a mí y no a mis instituciones, ¿vale? La presentación es consolidar lo realizado y abordar lo pendiente. Estamos en un contexto de regulación, sobre todo de la parte de publicidad, pero yo voy a hablar un poco de regulación y lo que quiero es dividir esto en dos partes claras, es decir, consolidar qué y abordar qué es lo que tenemos. Entonces, la primera parte, para que os asustéis, de 1848 a 2011. Os pongo los interiores de los trenes en cada una de estas épocas y simplemente es una diapo en la que lo único que quería resaltar es que las primeras legislaciones que hay en España en torno a esto ya hablan del juego como delito, lo digo por esto que ha comentado Ibai al principio, de estas ondas de restringimos, esta palabrita gastada de libertad y este tipo de cosas, pues ya se hablaba de que esto era un delito, que provocaba problemas y en un momento determinado pues incluso se divide, como veis ahí en la segunda parte, lo de 1970, que es hasta gracioso, que dividan los juegos entre los que son exclusivamente de azar y los que parece que dependen un poquito más de qué tal vaya la gente. Y de esta diapo, como si fuera el monolito de 2001, pegó un salto hasta Franco, a su muerte. Y en 1977, que es en España cuando se legaliza, y para que veamos la velocidad con la que van ocurriendo los eventos, en el 81 se legalizan las tragaperras. Esto provoca una expansión bastante grande hasta los años 90. Y digamos que entre 2008 y 2014 es cuando se empieza a ver un poco un cambio de paradigma. Las cosas, también por la entrada de otras formas de consumo, entran en un terreno un poco diferente. Y sin entrar en ello, simplemente los reales decretos que se van estableciendo en cada uno de los momentos para que veáis que hay una actividad legislativa, pero esencialmente se va liberalizando todo y se va haciendo que las cosas simplemente se permitan. Y es cuando vamos a entrar allá en esto de qué queremos consolidar o qué no queremos consolidar, que es 2011, que es un año. Yo pongo esto bastante para que nos acordemos de los años y los contextualicemos. La persona del año en el 2011 para la revista Time. Sabéis que la revista Time todos los años pone una persona del año. Por primera vez no fue una persona, fue un personaje, que era el manifestante. Es ese año en el que la crisis parecía que no iba a acabar nunca. El año en la Puerta del Sol se estableció el 15M, la primavera árabe, Occupy Wall Street, este tipo de cosas. Y este año entra el primer Real Decreto llamado de juego. Ahora hablaré de esto de llamarlo juego o no llamarlo juego, la trampa que tiene, pero es un primer intento de lo que vamos a hablar, de lo que se ha hecho últimamente y lo que deberíamos consolidar. Aquí esencialmente, voy a ir relativamente rápido con las medidas, pero esencialmente por un lado hay una delimitación competencial. Vengo de dos presentaciones, una ha sido una comunidad autónoma, otra ha sido una ciudad. Esto va a ser más con una perspectiva nacional, pero parte de esto es una de las cosas de las que hablaremos luego de que tenemos que abordar. Y esto sigue siendo un poco guerra de guerrillas. A mí me da mucha envidia la presentación de Kate y ver las pocas locales de apuestas en términos absolutos que tenéis aquí, porque en un momento determinado se establecieron cosas o porque la cosa fue de esta manera. Sí que hay un consejo que coordina todo esto y que es un consejo que se puede utilizar quizá un poco más de lo que se vaya haciendo. Los ámbitos, por primera vez en el 2011 aparece la palabra Internet. Esto es importante, porque realmente es muy difícil ir al ritmo de la sociedad. Ayer lo comentábamos, que es muy complicado legislar lo que no existe, y cuando aparecen cambios, aquí por primera vez ya se dice, esto estamos hablando tanto de lo presencial como de la parte más telemática, ¿no? Y se pretenden, se persigue temas de orden público y lucha contra el fraude, es decir, vamos a regularizar un poquito los locales y quién ejerce y quién no ejerce, y luego la otra parte, que es de lo que estamos hablando más en esta mesa, que es prevenir conductas adictivas y proteger, sobre todo a poblaciones que hemos entendido y que se han nombrado bastantes veces como vulnerables. Solo una diapo de las principales medidas. Por un lado son las bases de las posteriores leyes de publicidad, de la que ya han hablado las personas que me preceden.
los requisitos para operar, se ponen quién puede, dónde, qué permisos tiene que tener, el control de accesos online a los menores, que todavía no se había establecido. Insisto, es que esto va rapidísimo. Esto es de hace 12 años, pero hace 12 años casi nadie tenía WhatsApp, para que nos hagamos una idea de cómo va esto. El Registro General de Interdicciones, que es el sitio en el que uno se autorregistra si tiene un problema y así no le dejan entrar en un casino, pues estos también se meten en el mundo online. Es un registro de autoprotección de la persona que ve que tiene algún problema. Y se establecen dos cosas nuevas, digamos, mirando más a las empresas, y es que por primera vez se les dice que sean copartícipes de algunas de las consecuencias negativas que tiene su existencia, digamos. Es decir, se les dice, vale, tenéis una empresa de juego, pero tenéis que ayudar con planes de mitigación, que luego esto se elabora un poco más, y se fortalece el régimen legislador. Esto es una cosa fundamental y lo hacemos mucho y da igual que hablemos de juego o de cualquier tipo de adicciones. Una cosa es la ley y otra es el cumplimiento de la ley. Y lo de cumplimiento de la ley me refiero también a cómo se vigila el cumplimiento de la ley. Esto en anglosajonia lo llaman burocracia a pie de calle, que es que tú ves que una señal de tráfico te dice que puedes ir a 50 o a 30 en un túnel y todo el mundo va a 50 porque sabe que no le van a poner una multa. Pues este tipo de cosas tiene mucho que ver con hasta qué punto nos ponemos rigurosos en las aplicaciones de las leyes, ¿vale? Total, que en 2011 era la distribución del gasto que teníamos en España. Lo que está en líneas discontinuas es presencial, ¿vale? Y lo que no os habéis dado cuenta, que está en línea continua, que es abajo, donde pone cero, es cerca del cero, es todo lo online. Esto es gasto en billones de euros. Este era el gasto cuando sale esta ley de 2011, que es porcentualmente solo el 7% de lo que se gastaba eran online. Si hablamos de billones, estaba mucho más cerca del cero que de ninguna otra cifra, para que veáis el contexto en el que nos encontramos. En 2019, es la misma gráfica, la he desvelado, he movido el telón. Fijaos la eclosión de todas las líneas continuas, que son lo online, ¿vale? Y que no es demasiado a costa de las discontinuas. Es decir, esta gráfica nos muestra que el online ha subido. ¿El otro? Que no se oye. Si quieres lo apagamos y usas el de mano. Lo siento. ¿Así? ¿Sí? He cambiado de porcentajes a cifras brutas, pero lo que quiero que os fijéis sobre todo es en la gráfica en la que entre 2011 y 2019 eclosionan todo lo online, no tanto a costa de lo presencial. Sí que baja un poco, pero no hay un riesgo competitivo de ahora el que antes estaba presencialmente se va online. No, en términos absolutos ha subido, ¿vale? Y este 2011-2019 que os estoy haciendo, pues se corresponde con que de 2011 a 2019 la legislación española, el personaje del año cambia del manifestante a Greta Thunberg, para que veáis también un poco cómo se modificó todo, pero la legislación española es el desierto de Atacama, o sea, no hay ninguna modificación en este momento. Y ahora, un poco con fines de autoevaluación, os quiero enseñar un posicionamiento que estaba preparado en enero de 2020, en un posicionamiento sobre, bueno, hacia dónde... Es un posicionamiento sobre esta diapo, ¿no? Llevamos muchos años sin que aparezca ninguna cosa y un grupo de expertos hace esto, que se quedó en borrador, ¿eh? Lo digo, no se puede encontrar, y se hace una serie de decálogo de medidas que se podrían establecer teniendo en cuenta la situación. Ha cambiado mucho todo y se establece este decálogo y está preparado para salir, pero bueno, no voy a parar en ellas porque luego las avanzaremos. Y cuando iba a salir, que era marzo de 2020, como tantas otras cosas, pues venga a aplaudir y aplaudir un poquito menos y a estar un poco mohínos en la habitación, y da la sensación de que sube muchísimo todo el incremento del juego en el confinamiento, y lo que entendemos que era una serie de paquetes de medidas que estaban preparados, pues se aceleran y aparece esta llamada Ley del Juego, el Real Decreto de 2020, en el cual se pega un verdadero avance en esto que yo señalaba como el desierto legislativo que hubo durante muchos años. Pues se pega un empujón muy gordo. Aquí voy rápido porque entre el tiempo y que lo habéis comentado, simplemente dejadme que os ponga el meme que el propio gobierno sacó,
no sé si la palabra meme es la adecuada, pero bueno, esto es para uso directo. Ellos resumían su propia legislación fundamentalmente en estas medidas, que de una u otra forma ya se han hablado en las presentaciones anteriores, pero que supusieron un golpe muy grande al vacío legal que había en muchos sentidos. Ya lo hemos visto, el patrocinio deportivo. Lo voy a repetir, lo ha dicho Yolanda, pero lo voy a repetir. Solo la Real Sociedad no se financiaba por estas vías. Era el único equipo de primera división que no se financiaba. La emisión de publicidad la reducen, esto lo ha comentado antes Daniel, de 1 a 5 de la mañana. El control parental, se establecen medidas que refuerzan el tema de que los menores de edad no entren. La publicidad en Internet, se prohíben los bonos de captación y los famosos en publicidad o personajes también se prohíben y son medidas muy fuertes y que tienen un impacto. Para que lo veáis de otra manera, de todo lo que estaba escrito en enero de 2020 por personas que no sabían lo que iba a salir 2 meses después, os he puesto una X en todo lo que se supone que se pedía y que se cumplió. Lo digo que esto lo sacaba con fines autoevaluativos. Se mandó una carta a los Reyes Magos en enero, no se le llegó a enviar, pero estaba escrita y 2 o 3 meses después la mayor parte de cosas se cumplen, algunas no, que es la segunda parte de lo que voy a presentar ya mismo. Esto, bueno, fue criticado. Hay ahora mismo pendiente de resolución algún tipo de enmiendas, hay un recurso de las empresas, sobre todo porque esto es muy complejo, ¿eh? Podemos hablar de la publicidad en el juego, pero luego hay leyes exclusivas de publicidad. Y esto es un bosque legislativo dificilísimo, pero en 2023 nuevamente salen nuevos reales decretos y este nuevo real decreto que aparece es un real decreto en el cual, igual que en el otro se hacía mucho énfasis en la publicidad y en lo que hemos comentado, aquí se le vuelve a decir a las empresas que tienen que tener gente directamente dedicada a la prevención de daños de sus posibles actividades, tienen que tener gente formada. Cuando el usuario esté practicando, tiene que tener a mano puntos de salida, teléfonos de atención, maneras de ver si tiene problemas para el juego, límites de depósitos, incluso dan un paso más adelante, más allá, y es que se exige una evaluación individualizada. Es decir, cuando una persona está jugando mucho, les llega un informe de actividades en el cual se les dice. Igual que cuando uno lleva mucho tiempo en Netflix, te lo dice Netflix y te despierta, ¿no? Oye, que llevas 3 horas con esto, pues algo parecido. Y no solo eso, sino que tú antes de empezar a jugar tienes que decir cuánto tiempo vas a estar jugando, cuánta cantidad vas a estar jugando, es decir, cierta previsión, que esto, por cierto, también lo tiene Instagram. Tiene mecanismos para que tú le digas que cuando te pases de 10 minutos al día o 20 minutos al día, que te lo diga. Lo digo porque se ha hablado de mecanismos similares. Y bueno, aquí es donde estamos ahora mismo y el mensaje de toda esta parte es esto de consolidar lo realizado, es decir, no dar marcha atrás en las medidas, y voy muy rápido en mis 4 motivos por los cuales creo que es el momento de consolidar esto, porque se ha visto, los problemas están aumentando, porque es un asunto de salud pública, como ha desarrollado Yolanda, porque hay una inercia legislativa, de repente llevamos tiempo sin sacar nada y se puede, y no solo a nivel nacional, sino a distintos niveles, y porque Europa lo respalda, entre otras cosas, con la ley que ha comentado al principio de todo, esto de, si no lo tenemos claro, protejámonos. Ya veremos las evidencias, pero si primum non facere, que es lo que se dice siempre en bioética, lo primero no hacer daño, pues Europa está más por la labor de este tema. Y esta segunda parte, estoy intentando ir rápido para no pillarnos, sería el abordar lo pendiente, y abordar lo pendiente es más corta que la primera, bastante más de hecho. El abordar lo pendiente, pues si os acordáis de la diapositiva esta que he puesto de la carta a los Reyes Magos, que se consiguió y que no se consiguió, pues sería centrar en esas otras cosas a las cuales aspiramos. Insisto, esto es aspiracional, uno luego no sabe, nosotros no nos dedicamos ninguno a legislar, pero sí que aspiramos a por lo menos decir lo que creemos, que es en 6 puntos, aunque he puesto un punto 0, que es lo de legislación, y voy a desarrollar estos puntos. Algunos iré muy rápido porque ya se han comentado con profusión, ¿vale? Legislativamente no voy a hablar de qué cambios haríamos, porque es prácticamente lo que se está haciendo, pero sí diría que tenemos un Consejo de Políticas de Juego
que lo mismo podría intentar coordinar, empujar, hacer que esto no sea tanto nacional, comunidad autónoma, local, y que alguien que tiene un problema en un municipio se puede ir al municipio de al lado que está en una comunidad autónoma diferente y ya tenemos problemas distintos hechos. Y esto, digamos que el nivel de evidencia de grado o de recomendación podría unirse. Y tengo un ejemplo positivo de esto, y es el calendario de vacunación. No os esperabais ver esto aquí, ¿eh? El calendario de vacunación, que cuando yo llevo ya años dando clase y alguna clase de esto me toca dar, pues era un jaleo. Yo ponía el de la Comunidad de Madrid, luego ponía el de no sé dónde y tal, y hace unos años ya salió un calendario único y ya tuve que dejar de decir el chascarrillo de que cuando uno tiene tuberculosis y se pone en Cantabria está protegido, porque los cántabros estaban vacunados de tuberculosis, pero en Asturias no. Y esto que se puede decir con vacunas, pues yo me gustaría que en otros ámbitos de salud pública también se pudiera decir. Este es el informe que hace cada 2 años el Plan Nacional de Drogas, en el cual resume las diferencias autonómicas, ¿vale? Son 120 páginas. Autonomía por autonomía, diciendo en esta se puede esto, en esta se puede aquello, en esta... ¿Vale? Y esto es un elemento que creo que hay voluntad y que se podría hacer. En segundo lugar, y se ha hablado menos de lo que yo hubiera esperado, así que me paro un poco más aquí y menos en otros lados, el tema de la nomenclatura. Yo mismo he puesto juego y la ley se llama la ley del juego y tenemos largas discusiones siempre que nos juntamos diciendo cómo llamarlos. Si googleáis juegos de azar, que es lo que he puesto en el pantallazo, esto es lo que te sale. Yo creía que iba a salir el parchís, pero no. Juego de azar, esto es complejo, ¿no? Y no acabamos de dar con la tecla de cómo llamarlo. Los anglosajones usan lo de gambling, aunque también betting. Aquí la palabra juego creemos que tiene una connotación que remite a deporte, a cosas... Y bueno, no pretendemos cambiar lo que dice la gente, pero sí que nos gustaría, o es una cosa una propuesta, que no aparezca la palabra juego sola, es decir, que tenga su apellido y incluso que pues, juego de azar, juego de apuestas, pero algo parecido con casas. Esto no es una idea propia, digo del grupo. Esto se habla bastante porque casas también repite algo familiar, mejor usar locales. Digo casas de apuestas, mejor locales de apuestas, ¿vale? En cuanto a los mensajes, me iba a enrollar un poco más con lo de juego responsable, pero Yolanda habla bastante de este mantra, como dice Daniel, de juego responsable a juego responsable. No nos parece que sea lo más importante y, sin embargo, es donde todo el mundo pone el énfasis y yo tengo esta diapo que es imposible entender si no digo algo, pero esto de juega responsablemente, bebe responsablemente, esto de bajar las intervenciones al individuo me recuerda son 3 diapos que no tienen nada que ver. Una es el Hospital Zendal, que fue la respuesta estrella ante una pandemia, es decir, tenemos el mayor problema de salud pública en 100 años y la respuesta estrella es hacer un hospital. El plan de acción de salud mental, que lo hace un partido político distinto, lo digo para que no se me lea en términos políticos, de las 6 medidas fundamentales, 4 se centran en el individuo y se centran en psiquiatras, psicólogos. Y la última diapo es de una película que se llama Hormigas, en la que una hormiga va al psiquiatra. Y me parece esta metáfora de la salud pública, no podemos poner un policía detrás de cada delincuente y tampoco podemos estar poniendo un psiquiatra detrás de cada persona que tiene salud mental. Ojalá pudiéramos, pero vamos a ver cuál es la causa, ¿vale? Este mensaje de salud pública que ha desarrollado Yolanda. Tú llamas a alguien para que te quite una infestación de hormigas y no se dedica a matar las hormigas con el pulgar. Es una infestación, tenemos un problema, vamos a abordarlo globalmente, con sus inconvenientes, sin olvidarnos de que la gente vaya al psiquiatra o al psicólogo, faltaría menos. Pero es cierto que esta aproximación nos parece más necesaria que el hecho de andar culpabilizando, como se ha dicho en la presentación antes, al individuo. Este es un cuadro que se llama El hormiguero, que me ha parecido adecuado. En cuanto a la publicidad, voy mucho más rápido porque esto se ha hablado, pero fijaos la diapo de la velocidad con la que las redes sociales fueron apareciendo para que tengamos un poco de perspectiva con los nuevos canales. WhatsApp es de 2009. O mejor, MySpace, que mis alumnos, ninguno sabe lo que es MySpace. En un momento determinado, MySpace estuvo por encima de Facebook. Facebook y MySpace se peleaban a ver quién ganaba. Evidentemente, todos sabemos quién fue el ganador, pero esta es la velocidad con la que aparecen las cosas y la dificultad que tenemos para
para ir legislándolas. Eso es muy complejo, ¿eh? TikTok, que aparece en 2016, mis alumnos les pregunté una vez qué era aquello y tal, y me dijeron que era una cosa de niños. Todos mayores de edad, pero no, eso es de críos. Y 6 meses después estaban todos en TikTok. O sea, esta es la permeabilidad que tiene esto. En cuanto a los locales de apuestas, se ha comentado, pero sí se puede dar un paso más adelante en hacer una limitación del número de locales, no solo por ciudad, sino por barrio. Y esto, a lo mejor en Barcelona se ve menos, pero en Madrid, por ejemplo, se ve muchísimo la acumulación de locales en ciertas calles, que no solo se hable de números, sino, oye, tiene que estar a una distancia de colegios, de centros de deportes, de escuelas de música, de lugares vulnerables. La eliminación, esto se ha comentado ya, la eliminación de cuasi gratuidad de comidas y bebidas, son estrategias de captación que funcionan muy bien. Y luego esto último que no se entiende si no lo explico un poco, la separación de los juegos de deportes de los de azar, me refiero en los locales de apuestas, hay un elemento, sabemos que muchos jóvenes y no tan jóvenes entran en un local de apuestas para ver un partido de fútbol, ¿vale? Ahora no se dan abierto casi nunca, entras allí, ves a tu equipo de fútbol y mientras apuestas. Pero en el descanso tienes a las tragaperras al lado y en un momento determinado sí que nos parecería que son dos actividades distintas y que se pudieran separar de alguna manera. Y hablando de locales, también los métodos de pago. Bizum es otra de esas cosas que hace 3 o 4 años nadie tenía y ahora mi pareja dice que es una falta de educación no tener Bizum. Lo dice de verdad, ¿eh? Es una forma de escaparse, ¿eh? No me queda una diapositiva. Y bueno, aquí hemos aprendido que hay nuevas formas que están ahora mismo, que ni siquiera conocemos y que ya tenemos, y esto lo hace muy complicado. Y en cuanto a online, mantengo lo de los métodos de pago. La mejora de certificación de usuarios, esto lo comentaba ayer con los compañeros, si para hacer un pago de 20 euros de una obra de teatro con una tarjeta de crédito te mandan un mensaje y te ponen un código, o para sacarte el código clave, es decir, hay muchas cosas que se han enlentecido, ¿eh? Antes era mucho más rápido comprar con tarjeta y ahora no. Pues igual ahí tenemos una ventana de oportunidad para lo que hay y globalmente intentar esta agilidad legislativa porque cada vez que nos encontramos con un problema, a veces cuando sale la legislación para el problema, ha desaparecido el problema y ha aparecido uno nuevo y esto va a una velocidad tremenda. Así que globalmente estas serían algunas de las medidas que creemos que todavía están pendientes, aunque no me gustaría dejar de decir que España tiene una política más o menos valiente a nivel europeo y estamos aceptablemente avanzados. Y nada más, muchas gracias.